Benedicite, tengan muy buenos días. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio de Maús, de la comunidad monástica Esicasta, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Continuamos como todos los lunes leyendo y comentando la Filocalía. Estamos leyendo a Casiano el Romano, la carta que escribió al obispo Castor. La semana pasada hablamos comenzamos a hablar sobre los 8 vicios o los 8 pensamientos viciosos, que ya los había mencionado años antes Evagrio Póntico. Casiano lo que hace es retomar esas enseñanzas. Hablamos el lunes pasado sobre la gula, es decir, lo que Casiano insiste en la continencia del estómago. Hoy, en este discurso de Casiano, en esta carta al obispo Castor, nos va a estar hablando sobre el espíritu de la fornicación. Escribe Casiano: nuestra segunda lucha es contra el espíritu de la fornicación y de la concupiscencia de la carne, que, desde la más temprana edad del hombre, empiezan a atormentarlo. Esta es una gran lucha, ardua y doble, porque mientras los otros vicios declaran una guerra al alma, solamente éste se presenta bajo una doble forma que acecha al alma y al cuerpo. Por tanto, la batalla es doble. El solo ayuno del cuerpo no es suficiente para adquirir la perfecta templanza y la verdadera castidad, sino hay también contrición de corazón, una perseverante oración a Dios, una asidua meditación de la Escritura, una dura fatiga y trabajo manual. Estas cosas tienen el poder de contrarrestar los impulsos inquietos del alma, apartándola de las turbias fantasías. Sin embargo, lo que más beneficia es la humildad del alma, sin la cual no se puede salir ni de la fornicación ni de las otras pasiones. Por lo tanto, es fundamental ser vigilantes y apartar nuestro corazón de los pensamientos sórdidos, pues es el corazón, según la palabra del Señor, de donde provienen los malos razonamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones y cosas de la calle. Y el ayuno nos ha sido prescrito no solamente para tratar duramente el cuerpo, sino para ayudar a la sobriedad del intelecto, para que éste no se oscurezca con el exceso de alimentos y no pierda su fuerza en la vigilancia de sus pensamientos. Debemos ser solícitos, pues, no sólo con el ayuno corporal, sino que debemos prestar atención a nuestros pensamientos y ejercer la meditación espiritual. Sin todo esto es imposible llegar a la cima de la verdadera castidad y pureza. Es pues necesario, como dice el Señor, que purifiquemos ante la parte interior del vaso y del plato, para que se torne puro también el exterior. Así es como, si nos preocupamos, como dice el Señor, el apóstol, por luchar según las reglas para recibir la corona, no presumamos de haber vencido el espíritu impuro de la fornicación,
con nuestra capacidad y ascesis. La ayuda de Dios, nuestro Señor, es invalorable. El hombre no cesa de estar en lucha con este espíritu hasta que no cree en verdad que no es por su prisa ni por su fatiga, sino por la protección y la ayuda de Dios, que nos alejamos de este vicio y accedemos a la cima de la castidad. Se trata, de hecho, de una cosa que supera a la naturaleza, y aquel que pisotea los estímulos de la carne y sus voluptuosidades se sale de alguna manera de su cuerpo. Por este motivo, es imposible que el hombre vuele, por así decirlo, con alas propias hacia ese excelso y celeste premio de santidad y se torne el imitador de los ángeles, a menos que la gracia de Dios lo eleve de la tierra y del fango. Los hombres, atados a la carne, con ninguna otra virtud imitan mejor a los ángeles, seres espirituales, que con la virtud de la templanza. Se debe a ella que, mientras aún están y viven sobre la tierra, los hombres tienen su ciudadanía en el cielo, como dice el apóstol. La demostración de la perfecta posesión de esta virtud ocurre cuando el alma, durante el sueño, no atiende a alguna imagen que turbia fantasía. En efecto, aunque este tipo de actitud no es considerada como pecado, es síntoma de que el alma se encuentra enferma y no se ha alejado de la pasión. Y por esto debemos creer que las turbias fantasías que nos aquejan durante el sueño denotan el descuido precedente y la enfermedad que está en nosotros, porque la enfermedad escondida en las zonas recónditas de nuestra alma se torna manifiesta al sobrevenir el flujo durante el relajamiento del sueño. Y así es como el médico de nuestras almas ha colocado el fármaco en las zonas más recónditas de la misma, porque conocía las causas de la dolencia. Nos dice: el que mira a una mujer para desearla, ya ha cometido con ella adulterio en su corazón. Y con esto no está corrigiendo los ojos curiosos y malvados, sino más bien al alma que está dentro y que usa malamente sus ojos recibidos de Dios para el bien. También, por este motivo, el sabio proverbio no nos dice que pongamos toda nuestra vigilancia en custodiar nuestros ojos, sino que dice: pon toda tu vigilancia en custodiar tu corazón. Aplicando a este el cuidado de la vigilancia, pues es el corazón el que se servirá luego de los ojos para lo que realmente desea. Custodiaremos, pues, así nuestro corazón cuando, por ejemplo, se forma en nuestra mente la imagen de una mujer, producida por la astucia diabólica, aunque se trate de nuestra madre, o de una hermana, o de cualquier otra mujer pía. Ahuyentémosla de nuestro corazón enseguida, para que no suceda que, si nos entretenemos mucho en tal memoria, el seductor que nos empuja hacia el mal, a partir de estas imágenes, haga a posterior resbalar y precipitar nuestra mente en pensamientos turbios y perniciosos. El mandamiento mismo que Dios
había dado al primer hombre, ordenaba cuidarse de la cabeza de la serpiente, es decir, de la primera aparición de los pensamientos peligrosos, mediante los cuales trata de meterse dentro de nuestra alma. Si acogemos su cabeza, es decir, el primer estímulo del pensamiento, terminaremos por aceptar el resto del cuerpo de la serpiente. Esto es, daremos nuestro consentimiento al placer y después de esto, él llevará nuestra mente a realizar las acciones ilícitas. Nos conviene, sin embargo, como está escrito, matar cada mañana todos los pecadores de la tierra. Es decir, discernir con la luz del conocimiento y destruir los pensamientos pecadores en la tierra de nuestro corazón, como enseña el Señor, y como los hijos de Babilonia, cuando surgen, es decir, los malos pensamientos, son aún niños, hay que abatirlos y deshacerlos contra las piedras, que es Cristo, porque si gracias a nuestra indulgencia se convierten en adultos, no podrán ser vencidos sin grandes gemidos y fatiga. Y además de lo dicho por las Sagradas Escrituras, es bueno recordar lo dicho por los santos padres. Nos dice San Basilio, obispo de Cesarea de Capadocia: aunque no conozca a mujer, no soy virgen. A tal punto sabía que el don de la virginidad no se consigue mediante la simple abstinencia corporal de la mujer, sino por la santidad y pureza del alma que suele actuar en el temor de Dios. Y los santos padres dicen también que no podemos adquirir perfectamente la virtud de la castidad si antes no poseemos en nuestro corazón la verdadera humildad, ni nos hacemos dignos del verdadero conocimiento hasta tanto la pasión de la fornicación no sea arrinconada en el lugar recóndito de nuestra alma. Para demostrar la obra de la templanza, recordaremos algunas expresiones alusivas dichas por el apóstol, y con esto terminaremos nuestro discurso. Buscad la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Y es claro que habla de esto cuando agrega: ningún fornicador o contaminado como Esaú, etc. Justamente porque la obra de la santidad es celestial y angélica, combate a los pesados ataques de los adversarios. Y por eso debemos ejercitarnos no solamente en la continencia del cuerpo, sino también en la continencia de nuestro corazón y en continuas postraciones con gemidos. De este modo, apagaremos con el rocío de la presencia del Espíritu Santo las brasas de nuestra carne que el rey de Babilonia enciende cada día excitando nuestra concupiscencia. Además de todo esto, el arma más poderosa que nos ha sido dada para la batalla es la vigilia según Dios. Así como la custodia durante el día prepara la santidad de la noche, así la vigilia nocturna, según Dios, predispone el alma a la pureza durante todo el día. Si el contenido de este canal le es útil para su proceso espiritual, usted puede suscribirse al canal del Eremitorio Emaús,
darle me gusta a nuestros videos, compartirlo con sus contactos a través de las redes sociales. Pero, si además quiere contribuir al ministerio que el Eremitorio Emaús desarrolla a través de las redes sociales, usted puede adquirir la membresía a través de una colaboración mensual. Como contrapartida, recibirá desde el Eremitorio videos diarios y mensuales dirigidos a los miembros e invitaciones a participar gratuitamente de cursos trimestrales. Eremitorio Emaús, Comunidad Monástica Esicasta, Provincia Anglicana de Cristo el Buen Pastor. WhatsApp 598-99-658-265. Muy bien. Casiano comienza esta segunda lucha, este segundo enfrentamiento hacia los 8 pensamientos viciosos, hablando del espíritu de la fornicación. Y comienza diciendo: nuestra segunda lucha es contra el espíritu de la fornicación y de la concupiscencia de la carne. Y quiero detenerme en esto porque es distinta la concepción que tiene un cristiano del siglo XXI acerca de estos términos a la concepción que tenía un cristiano del siglo IV, del siglo V, del siglo VI. Muchas veces, cuando hablamos de la concupiscencia de la carne, generalizamos todos los delitos, entre comillas, sexuales, todos los pecados sexuales. Y no es tan así. Y cuando hablamos de la fornicación, no siempre hacemos referencia al acto sexual entre dos personas, sino que incluimos muchas veces la pornografía, muchas veces las relaciones homoeróticas, incluimos muchas veces las relaciones personales. Entonces vamos a puntualizar qué entiende Casiano y qué entendían los cristianos de la época por estos conceptos. En primer lugar, cuando hablamos de la fornicación, para las religiones abrámicas, es decir, las religiones que tienen a Abraham como referencia, que es el cristianismo, el judaísmo y el islam, es la relación sexual entre dos personas que no están casadas entre sí. Eso es fornicación, clara y llanamente. Por lo tanto, es diferente al adulterio. El adulterio sucede cuando al menos una de las dos personas está casada con un tercero. Entonces ahí podemos diferenciar fornicación, adulterio y en esta línea tendríamos que hacer también una tercera diferencia con una tercera aclaración, que es en aquellas iglesias y en aquellos países donde no está reconocido el matrimonio igualitario, es decir, el matrimonio entre dos personas, cuando, o mejor dicho, en aquellos países y en aquellas iglesias que reconocen el matrimonio igualitario, es decir, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, cuando una de esas personas tiene relaciones sexuales con una tercera, estaría en un caso de adulterio. ¿Por qué? Porque está faltando a ese compromiso, ¿verdad? A ese compromiso matrimonial. El caso de fornicación sería justamente si dos personas del mismo sexo
o dos personas heterosexuales, es decir, de distinto sexo, pero no están casadas, estarían de alguna manera en este concepto de los padres en una situación de fornicación. ¿Por qué? Porque no están casadas. Es el caso de los concubinos, es el caso de la gente que está casada, se separa y se vuelve a casar. Ciertamente no todas las iglesias tienen esos conceptos tan rígidos y tan propios del siglo VI, pero muchas lo tienen. Entonces, primer término entonces, cuando estamos hablando de fornicación, estamos hablando de la relación sexual entre dos personas que no están casadas entre sí. Cuando estamos hablando de concupiscencia de la carne, estamos haciendo referencia, situémonos en el siglo IV, siglo V, siglo VI, al deseo, al interés, a la inclinación desmedida hacia los placeres sensoriales y materiales, que se contraponen a la espiritual, a los valores espirituales y a los valores morales. Es la satisfacción a través del cuerpo o la satisfacción del cuerpo a través de la comida, de la bebida, del sexo, de la comodidad excesiva. Y esto podemos traerlo ciertamente literalmente a nuestra época, ¿verdad? Haciendo esa diferencia cuando están hablando de la carne, no están hablando del sexo, están hablando del cuerpo. Y entonces la concupiscencia de la carne, ese deseo intenso, ese interés, esa inclinación profunda, desmedida hacia los placeres sensoriales. Y ahí podríamos incluir hoy la Internet, podríamos incluir hoy los medios masivos de comunicación, podríamos incluir hoy las redes sociales, es decir, todo aquello que satisface nuestro cuerpo, pero que de alguna manera no llena, no alimenta, no contribuye a nuestro desarrollo espiritual y a nuestro desarrollo humano, racional, natural, ¿verdad? Que no nos hace crecer como personas. Así que tengamos en cuenta este aspecto, ¿verdad? Es la satisfacción del cuerpo o a través del cuerpo, la satisfacción, el placer, el gusto que experimentamos a través de la comida, a través de la bebida, a través del sexo, a través de la comodidad excesiva. Muy bien. Y entonces Casiano dice que nosotros tenemos como un instrumento, una herramienta para enfrentar, para luchar, el ayuno. Pero que el solo ayuno no es suficiente. El ayuno es un instrumento, pero no es la solución. ¿Por qué el ayuno es el instrumento? Igual que en la gula. El ayuno nos ayuda a controlar el cuerpo, a controlar los deseos. Es lo que nos da esa fortaleza interior a través de una práctica sucesiva del control y el dominio. Decimos ahora sí, ahora no. Bien, pero Casiano dice no es suficiente para adquirir la templanza y la castidad. Y aquí nuevamente introduce dos conceptos que tenemos que trabajar muy bien. ¿Por qué? Porque los cristianos del siglo XXI y del siglo XX, cuando hablamos de castidad, estamos hablando de cosas diferentes a lo que son o cómo se concebían en su momento. Vayamos por parte. En primer lugar, la templanza. ¿Qué es la templanza? Es una de las 4 virtudes cardinales, ¿verdad? Sabemos que tenemos la prudencia,
la justicia, la fortaleza y la templanza. La templanza es una virtud moral, es un valor que de alguna manera modela la atracción a los placeres y el equilibrio en el uso de las cosas, en el uso de los bienes creados por Dios. Por lo tanto, la concupiscencia de la carne es un abuso, la templanza es el freno, el regulador que permite que la razón controle, gobierne los instintos. Es decir, la concupiscencia de la carne es el uso desmedido, la templanza es el uso medido. Y entonces dice Casiano que, por un lado, el ayuno no es suficiente para alcanzar la templanza, este uso medido de los bienes creados por Dios. Pero también plantea que el ayuno solo no nos permite llegar a alcanzar la castidad. Y aquí detenerme nuevamente porque en algunas corrientes cristianas hay una cierta ignorancia y una cierta mezcolanza de términos. Cuando estamos hablando de castidad, estamos hablando de una virtud que es vivir la sexualidad de manera consciente, responsable y acorde a los valores personales, al compromiso con la pareja. Es decir, es el respeto hacia uno mismo y hacia la pareja de uno. Y la castidad es diferente de la abstinencia y es diferente del celibato. Y nosotros hoy metemos todo en un paquete, ¿verdad? Es decir, ser casto es ser soltero. No. Yo puedo ser soltero y ser una persona promiscua. Por lo tanto, no soy casto. Ser casto es no tener relaciones sexuales. No. Yo puedo estar casado y ser casto. ¿Por qué? Porque soy consciente, responsable y vivo los valores personales, ¿verdad? Y el compromiso con mi pareja en ese vínculo amoroso. Por lo tanto, es importante tener en cuenta este aspecto. Es decir, que la castidad sería la fidelidad al estado en el que yo vivo. Diferente a la abstinencia, que es la conducta, el acto físico de no tener relaciones sexuales. Es decir, yo me abstengo. Y es bien diferente. La abstinencia está más vinculada al celibato que a la castidad. Por eso cuando a veces en algunas denominaciones cristianas se habla del voto de castidad, se está hablando del voto a la fidelidad del estado que yo asumo, pero se está dejando afuera el tema de la abstinencia. En el imaginario colectivo se le incluye, pero no está claramente incluida, de acuerdo a la concepción de los cristianos del siglo IV, V y VI. Por eso digo, siglo XX, siglo XXI, nosotros hacemos una gran mezcolanza de conceptos y todo vale lo mismo y todo es lo mismo y no es así. Y el celibato es esa opción que yo hago por la soltería. Es decir, yo elijo mantenerme soltero y abstenerme de las relaciones sexuales. Por lo tanto, el voto que se hace en algunas denominaciones cristianas sería más bien de celibato y no de castidad. Pero bueno, cada loco con su tema. Es importante entonces que tengamos en cuenta cómo, por un lado,
se nos plantean algunos desafíos en este siglo XXI, leyendo en su contexto y tratando de vivir en su contexto este tema que nos plantea Evagrio Póntico, de la templanza y de la castidad. Evagrio dice, bueno, la castidad es la virtud de vivir la sexualidad de manera consciente, de manera responsable, de manera acorde a los valores personales y al compromiso que tengo con mi pareja. Entonces, ¿qué pasa con el autoerotismo? Es un tema que ciertamente muchas iglesias lo permiten y muchas iglesias lo prohíben. ¿Por qué? Porque no está claro, explicitado en el Nuevo Testamento, que es el lente con el cual leemos toda la Biblia, porque además la ciencia nos dice hoy que no es tan claro que el autoerotismo sea negativo. De hecho, muchos plantean que el autoerotismo fortalece la autoestima. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando de autoerotismo, estamos hablando de aquellos actos, aquellas acciones que la persona practica consigo misma y que le producen un placer sexual. Sería el caso de la masturbación. Bueno, entonces, por un lado tenemos que tener en cuenta que la relación sexual implica el intercambio erótico entre dos personas o más, dos personas mínimo. Y la masturbación implica el autoerotismo, bien diferente uno del otro. Y la prohibición de lo uno, de lo otro o de los dos depende del contexto teológico, es decir, la concepción teológica que se tenga respecto a la sexualidad, depende del contexto religioso, y esto es importante tener en cuenta. De hecho, hay denominaciones religiosas que mandan al infierno a las personas que se masturban, y hay personas que no mandan al infierno, dicen que es natural, que es sano y que es propio de determinados momentos. De hecho, hay denominaciones que mandan al infierno a personas que están conviviendo sin estar casadas, y hay denominaciones que bendicen, no administran el matrimonio porque por ahí ya hay un matrimonio anterior, pero bendicen esa pareja y hay una bendición de parejas. Y hay denominaciones incluso que bendicen y que administran el sacramento del matrimonio a parejas del mismo sexo. Por lo tanto, todo esto, hoy siglo XXI, depende del contexto teológico, del contexto religioso, ¿verdad?, de la denominación a la que pertenezco, y depende del contexto social. ¿Por qué? Porque hay países y hay culturas donde determinadas cosas están permitidas y determinadas cosas no están permitidas. Hay países en que es normal que un hombre se case con un hombre y que una mujer se case con una mujer. Hay países en los cuales no es normal, ¿verdad? Y se considera un delito y pueden ir a la cárcel o los pueden matar. Hay países donde un hombre de 30 años, de 40 años, de 50 años, se case con una niña de 8, 9, 10 años. Y está permitido. Y en otros países sería un delito. Por lo tanto, los contextos sociales y culturales también definen este tema de las relaciones sexuales. Yo quería introducir este tema porque nosotros a veces somos muy cuadrados en este planteo y tenemos que entender que depende de estos tres contextos, ¿verdad? El teológico, el religioso y el sociocultural, para comprender la complejidad de la vida sexual. Pero bien, entonces Casiano nos propone
instrumentos para alcanzar la templanza y la castidad, y nos plantea, por un lado, la contrición del corazón, que sería la metanoia, nos plantea la oración como segundo instrumento, nos plantea la lección divina como tercer instrumento, nos plantea las vigilias y el ayuno, cuando hace referencia a la fatiga del cuerpo, cómo lo hacían los monjes, la fatiga del cuerpo, y a través de la vigilia del ayuno. Y nos plantea el trabajo manual. O sea, estas serían las herramientas para alcanzar la templanza y la castidad, y de alguna manera los grandes instrumentos para luchar contra la fornicación y la concupiscencia de la carne. Y entonces nos propone ser vigilantes y apartar nuestro corazón de los pensamientos sórdidos. Es decir, ser vigilantes, controlar los pensamientos. Por eso se insiste en el ayuno. En la medida que yo ayuno y aprendo a controlar mi cuerpo, aprendo a hacer ejercicio de el control, del dominio, de someter los pensamientos. Y si yo logro controlar los pensamientos, logro controlar los sentimientos. Por lo tanto, estar vigilantes y apartarse de esas cosas que nos separan de las virtudes, como los pensamientos esos que andan dando vuelta por nuestra cabeza. Y entonces nos dice que el ayuno corporal debe estar acompañado de la meditación. Y cuando Casiano habla de la meditación, está recurriendo a la antiquísima tradición cristiana, es decir, a la oración de Jesús. La meditación es la oración de Jesús. Pero dice, ojo, el logro de la templanza y de la castidad, el logro de estas virtudes, el lograr vencer la concupiscencia de la carne, es decir, esos deseos de la comida, de la bebida, del sexo, del placer, de las comodidades excesivas, ¿verdad? Todo eso se logra a través del ayuno y a través de la oración de Jesús. No obstante, tengamos en cuenta que si lo logramos, no es producto de nuestro esfuerzo, sino de la gracia de Dios. Y ahí entonces Casiano introduce un concepto muy rico y muy importante: asociar ascesis, que es toda esta práctica cristiana que yo hago, a gracia de Dios. Ascesis y gracias de Dios necesariamente tienen que asociarse para que yo logre superarme como persona y como cristiano y alcanzar esta meta. Y esto lo que hace es desarrollar la humildad. Es decir, si yo soy capaz de practicar la ascesis, de ir superándome como persona, pero de reconocer que es Dios el que está actuando, desarrolla en mí la humildad. Sin embargo, si yo practico la ascesis y veo los logros y me jacto de lo maravilloso que soy y de lo que estoy logrando con mi esfuerzo y me lleno de un cierto placer, ¿verdad? Porque soy mejor que los demás, porque tengo la capacidad de superarme, seguramente me estoy separando de Dios y no estoy logrando lo que tendría que lograr, que es, en definitiva, la humildad. Por lo tanto, es importante que generemos acciones que desarrollen en nosotros la humildad. Y ahí insisto nuevamente, vigilar. Vigilar los pensamientos y vigilar los sentimientos, ese famoso lugar del corazón, del que hablan los padres, del que hablan las escrituras, ese lugar donde se generan los sentimientos.
Recuerden aquello que dice Jesús, ¿verdad? No contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Contamina lo que hay en el corazón. Donde esté tu tesoro estará tu corazón. Depende de donde nosotros tengamos nuestros intereses. Casiano luego plantea algo que casi podríamos acusarlo de misoginia, pero que es propio de su época. Nuevamente volvemos siglo XXI, ¿verdad? Casiano dice, cuidado, cuidado con los recuerdos de las mujeres. No importa si es tu madre, tu hermana, cuidado. Ahuyenta de ti esos recuerdos. Separa de ti el concepto de la mujer. Bueno, ahí entra en juego un concepto muy arraigado en determinados sectores del cristianismo, sobre todo en los sectores fundamentalistas. La mujer es fuente de pecado porque por ella entró el mal en el mundo. Ella fue la que comió la manzana. Y nos olvidamos de que Adán también comió la manzana famosa, ¿verdad? El fruto del árbol prohibido. O sea, la mujer fue engañada por la serpiente y comió. Pero el hombre libremente aceptó comer cuando la mujer le ofreció y vio que era bueno. Sin embargo, se deposita en la mujer la culpa y a partir de ahí es la responsable de todos los males que existen en el universo. Bueno, eso no es tan así. De hecho, no podríamos concebir hoy, y casi que sería delictivo, por ejemplo, que un hijo no se haga cargo de su madre vieja, de su madre enferma. Porque es mujer, que la deje y la deje en su casa sola, abandonada, o la interne en una residencia de ancianos. Como es una mujer, o que no se vincule con sus hermanas, que no le dé un beso a su hermana cuando se encuentran para Navidad y Pascua. Es decir, nosotros hoy tenemos una concepción distinta del vínculo con el otro sexo. Y eso hace que tengamos que actualizar y reactualizar constantemente estas prácticas. No es que no tienen valor, no tienen sentido. No, son propias de una época. ¿Cuál es el mensaje que esta práctica propia del siglo VI me trae a mí hoy en el siglo XXI? Bueno, que tengo que cuidarme de las fantasías, que tengo que cuidarme de las imágenes que genero o se generan en mi cabecita, que tengo que discernir. Yo hoy por hoy puedo, siglo XXI, relacionarme con personas de otro sexo, por el trabajo, porque en el ómnibus, cuando viajo en el ómnibus, en el tren, en un avión, en cualquier medio de transporte, no puedo decir, a ver, quiero sentarme en una fila de hombres, porque no existen, ¿verdad? Entonces, es importante que también es propio de nuestra cultura. En otras culturas esto pasa y esto se permite y esto es lícito. Pero en nuestra cultura podríamos hasta ser acusados de misoginia y podríamos ir a la cárcel, ¿verdad? Por discriminación. Entonces, es importante que tengamos en cuenta el manejo de los pensamientos peligrosos que se pueden generar en nuestro intelecto. Por eso Casiano nos dice discernimiento. Esta es la enseñanza que tenemos que sacar. No que las mujeres son negativas. Eso no es una enseñanza, eso es un prejuicio de una época. Lo que tenemos que rescatar es la enseñanza, y la enseñanza es que tenemos que aprender a discernir los pensamientos que se generan en nosotros. Las mujeres no son ni negativas ni positivas. Los que tenemos pensamientos y acciones positivas y negativas somos nosotros, ¿verdad? Si yo voy por un supermercado y veo un chocolate que me tienta y me lo como sin pagarlo, bueno, el problema no es del dueño del supermercado que está vendiendo un producto. El problema es mío, que no puedo controlarme y dominarme. Bueno, si yo voy por la calle, veo a una mujer y le digo un disparate o pienso un disparate,
El problema no es de la mujer que va por la calle, no es que la mujer me provoque porque lleva la pollera más corta o más larga o tiene el escote más abierto o más cerrado. El problema soy yo, son mis pensamientos, es mi mente enferma lo que hace que yo tome a la mujer como un objeto y no como un sujeto de derecho al que tengo que respetar. Discernimiento, entonces. Y eso es fundamental. Y entonces hace una alegoría con el Salmo 136 o 137, dependiendo de si utilizan tal o cual versión, en que dice que quién pudiera agarrar y estrellar tus niños contra las peñas. Entonces identifica los pensamientos como a los babilonios, identifica a la piedra con Cristo y dice quién pudiera agarrar a tus niños. Tus niños son los pensamientos, los deseos, los intereses que surgen y estrellarlo contra Cristo. Benito en la regla dice lo mismo, dice que hay que agarrar y estrellar los pensamientos contra Cristo, que es la roca. Y eso entonces es importante, poder discernir, tener una actitud de metanoia, es decir, de reconocer que nosotros somos pecadores, pero sentirnos alegres, sentirnos felices y gozosos porque Dios nos cuida, porque Dios nos ayuda, porque Dios nos perdona, porque Dios nos ama, porque Dios nos acoge, nos abraza y hace fiesta cada vez que nos reencontramos con Él. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Es decir, por más cucarachas, por más babosas y por más miserables que seamos, Dios nos ama. Y como todo padre, como toda madre, cuando ama, no mira que el hijo es gordo, es flaco, es negro, es blanco, es alto, es bajo, le falta un ojo, le sobra un ojo, tiene una pierna de más, una pierna de menos. No, directamente ama. Punto. Bueno, lo mismo debiéramos hacer nosotros con nuestros hermanos. Pero entonces esa actitud de metanoia, de reconocer humildemente nuestras limitaciones y de reconocer humildemente que Dios nos ama a pesar de lo que somos. Metanoia, vigilancia, discernimiento, estar atentos, cuidar, protegernos, tomar los recaudos para que no suceda eso de que no logremos alcanzar la meta. Recordemos entonces brevemente los instrumentos para alcanzar la templanza y alcanzar la castidad, que es la metanoia, la oración, la lección divina, la vigilancia, el ayuno y el trabajo manual. La ascesis de la vida cristiana, que quienes llevan vida monástica o quienes llevamos vida monástica la practicamos más radicalmente, pero que estos son los instrumentos para todo cristiano, para toda cristiana. Hermanos, hermanas, tengan una muy bendecida jornada. Nos estamos reencontrando la próxima semana con otro de los pensamientos que propone Casiano, esos pensamientos peligrosos que hay que erradicar de nosotros, que es el amor al dinero. Muchas bendiciones.